la palabra del Señor con usted bajo el tema la bendición en una caja de hueso. ¿Cuántos dicen amén a eso? La bendición en una caja de huesos. Para entrar en el tema, quiero comentarles que todos los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, sin excepción alguna, todos algún día vamos a morir. Está estipulado en la palabra del Señor que el hombre morirá una vez y después el juicio, o vivirá una vez y después de la muerte el juicio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy, sin importar en qué clase de sociedad usted se encuentre o dentro del nivel que los hombres le han colocado a la sociedad, alta, media o baja, cual sea su categoría, sus estudios, su capacitación, lo que usted realice, según la palabra de Dios, su palabra que es viva y es eficaz, todo hombre en la tierra va a morir. Para nosotros muchas veces esto es difícil, es duro, porque absolutamente nadie quiere morirse, al punto de que algunos de los que no tienen a Cristo en su corazón llegan a pensar en esta posibilidad y en su corazón entra miedo y temor. Pero Dios, como siempre, nos trae buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Ahora, quiero que vaya conmigo a la palabra, al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, por favor. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Si tiene Biblia, puede leerlo. Si no, acá en la pantalla nuestro hermano nos ayuda. La palabra dice: aunque la visión tardare aún poco un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que quiero decirle con esto es que aunque para los hombres que no tienen a Dios en su corazón las cosas se tarden, algún día se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que dice, eso lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para confirmar esto de que Dios es un Dios de certeza, de seguridad, que Dios es un Dios que cumple lo que dice, que aunque tardare, Dios lo va a hacer. Quiero que vaya conmigo a el libro del profeta Ezequiel, por favor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 26, verso 3. Y allí vamos a encontrar la historia de una nación sobre la cual nuestro Dios decretó un juicio. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Ahora acompáñeme al verso 12 y 14 de ese mismo capítulo, para que nos demos cuenta lo que dice el Señor sobre Tiro. Dice: y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías y arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán, escuche lo que dice,
y pondrán tus piedras y tus maderas y tus polvos en medio de las aguas. Quiero que tenga en cuenta esa parte de la profecía. Verso 13. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Verso 14. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serán edificadas, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo estudiamos la historia, esta profecía, escuche, miramos en el año 500 antes de Jesucristo, Nabucodonosor fue enviado por Dios a destruir la ciudad de Tiro, una ciudad próspera, una ciudad de gran importancia en esos tiempos, una ciudad del prototipo hoy de las naciones poderosas de la tierra, por así llamarlos, llámese Estados Unidos, Rusia. Aquella ciudad de Tiro era una ciudad muy importante, económica, religiosa, social, en todos los ámbitos que componen una nación para llamarse poderosa. Pero Dios decreta una sentencia por la impiedad de esta ciudad. Una ciudad que se volvió idólatra, que cayó sobre el espíritu de Sodoma o de Gomorra. Y entonces Dios decreta y envía a el rey Tiro, lo envía a destruir esta ciudad. Y cuando Tiro entra a destruir esta ciudad, que quedaba en la orilla del mar Mediterráneo, cuando Tiro entra a destruir esta ciudad, él no destruye toda la ciudad, y gente que estaba en Tiro antigua sale, escuche, huyendo hacia una pequeña isla que estaba al frente de aquella costa mediterránea. Salieron huyendo a una isla que quedaba como a 1 kilómetro de distancia de la costa del mar, y la gente se refugió allí en ese lugar porque los de Tiro tenían naves o barcos para poder desplazarse sobre aquel mar. Y cuando Nabucodonosor ve que ellos huyen hacia allá, entonces se va y deja aquella ciudad en la costa de aquel mar medio destruida. Escuche, pero Dios había decretado que Tiro sería destruida, y eso en el año 500, pero 300 años después, en el año 215 antes de Jesucristo, narra la historia de que se levanta un hombre llamado Alejandro, y Alejandro viene a conquistar toda la región del Mediterráneo y del Medio Oriente y parte de Europa. Y se dará cuenta, si usted estudia la historia, que este hombre trató de hacer alianza con los de Tiro de la isla, que habían vuelto a reconstruir la parte de la costa, pero levantaron murallas en la isla, y entonces ellos no quisieron hacer alianza con Alejandro, y esto llenó de odio a Alejandro, tomando la decisión, escuche, de destruir la isla. Pero como Alejandro no tenía naves en que sumergirse o transportarse en el mar, entonces se ve indispuesto de hacer el propósito que tiene en su corazón de ir a esa isla para destruirla. Pero como Dios había dicho que la antigua Tiro, la que estaba en la costa, tenía que ser destruida,
que sus piedras, el polvo, sus componentes tenían que ser echados a la mar. Escuche, cuando Dios dice algo, Dios tiene que cumplirlo. Entonces, en el corazón de Alejandro, para poder llegar a la isla, toma la decisión de terminar de destruir todo lo que Nabucodonosor había dejado, y entonces aquellas ruinas tirarlas al mar y hacer una plataforma de 1 kilómetro, escuche, para poder llegar a aquella isla y también destruirla. Si usted mira la historia, Alejandro caminó sobre ese malecón, llegando a aquella isla, destruyéndola y dejando en ruina aquella antigua Tiro, la cual Dios había dicho que iba a destruir. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Nuestro Dios no es un Dios, escuche, que dice cosas por decirlo. Si Dios le ha dicho algo a usted, si Dios le ha dicho algo a la iglesia, téngalo por seguro que tarde o temprano lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y regálale un fuerte aplauso al Señor por su obra maravillosa. La bendición está en una caja de madera. Diga amén a eso. Sabe que para estos tiempos, a los que el mundo llama difíciles y nosotros como iglesia llamamos tiempo de victoria, aló, para ellos, escuche, han caído en el espíritu que el Señor dijo con anticipación que cuando Cristo viniera encontraría en esta tierra. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Pedro capítulo 3 verso 4. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 4, y lea la palabra del Señor, por favor. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, estos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que esa es una de las actitudes o de las posiciones o de los comentarios que usted hoy puede escuchar en el mundo. La gente está diciendo: siempre han dicho que Jesucristo va a venir, pero todo es mentira, todo es igual, nada cambia. Pero escuche, mire lo que dice el mismo capítulo en el verso 8, por favor. Dice la palabra: pero no olviden, queridos hermanos, le está hablando a la iglesia, que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Aunque la gente esté diciendo que Cristo no va a venir, el Señor le está hablando a la iglesia. El Señor nos está hablando a nosotros, que no es como ellos están creyendo o como los hombres están pensando en qué tiempo vendrá el Señor. El día ni la hora nadie lo sabe, pero la Biblia dice que los que estamos en luz no seremos sorprendidos. Diga amén a eso. Dios pondrá en nuestro espíritu cuándo será su venida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes mostrárselo, colocárselo en sus corazones a sus siervos, los profetas, la iglesia del Señor, que anuncia que Jesucristo no está a la puerta. Jesucristo ya viene en camino. No sé cuántos lo están esperando. Diga gloria al Señor.
Hoy tenemos que aprender algo, iglesia. En medio de toda esta bendición que estamos viviendo, que aunque el mundo va en crisis, nosotros vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Diga amén, por favor. Tenemos que aprender algo de un hombre llamado José. Vaya conmigo a Génesis capítulo 50, versos 24 y 25, por favor, rápidamente. Génesis capítulo 50, versos 24 y 25 habla de José. José, hijo de Israel, escuche, de Jacob. José, que fue gobernador de aquella nación poderosa llamada Egipto. Dice la palabra: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 25: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente, escuche, iglesia, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aló. Hermano mío, escuche, estamos hablando de un hombre que está totalmente convencido en su vejez de que va a morir. No estamos viendo un hombre que se está lamentando. Tampoco estoy viendo un hombre que está en medio de gente que está llorando, que está, escuche, sufriendo, que se está lamentando porque este hombre está declarando que se va a morir. Tampoco lo veo a él lleno de incertidumbre. Por eso le decía al principio que todos los que estamos en este lugar un día vamos a morir. Pero José está declarando algo poderoso que está produciendo en él una paz interior. ¿Y sabe qué hace que José tenga esa paz y esa tranquilidad para poder decir que se va a morir? Se llama la fe, que produce la inconfundible paz hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que por nada tenemos que estar angustiados, mientras el mundo se está desesperando por ver caer lo que ellos con las manos de Satanás han construido. Nosotros tenemos como José una esperanza más gloriosa, que aquel que dijo que iría a construir morada para nosotros, también nos dijo que volvería por nosotros y nosotros estaríamos con él para el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Este hombre está declarando una palabra de fe basados en una profecía. Dios los va a visitar. Aló, aló. Dios te va a visitar. Va a visitar tu vida, va a visitar tu casa, va a visitar tu familia. A pesar de que tú veas los huesos secos, escuche, la Biblia dice que esos huesos secos van a tomar vida. Aunque José, escuche, declaraba que sus huesos tenían que ser llevados, él sabía algo, que Dios no había terminado con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que las palabras de José, la fe de José, afecta a la nación de Israel, a los líderes de Israel? Tu fe tendrá que afectar a la sociedad. Tu fe tendrá que afectar a tu familia. Tu fe después de ti
tendrá que afectar todo lo que está en el entorno donde tú vives. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 13, por favor. Verso 18 y 19. Dice la palabra: mas hizo Dios con el pueblo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Verso 19, por favor. Tomando consigo Moisés los huesos de ¿quién? De José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? José sabía lo que Dios le había dicho a Abraham. Le dijo: la nación de Israel será esclava durante 400 años. Y ciertamente la palabra del Señor se cumplió. Y estuvo Israel de esclavo en Egipto durante 400 años. Y los huesos, escuche, de José estaban allí en ese lugar. Pasó todo ese tiempo y Dios levantó, escuche lo que le digo, Dios levantó a un Salvador, escuche, por llamarlo así. Lo llama a Moisés, y entonces Moisés va con la mano poderosa de Dios, y entonces trae libertad Dios por medio de Moisés. Pero escuche, como José había creído, como José había declarado que sus huesos serían sacados de Egipto y llevados a la tierra que Dios le había prometido a Abraham su padre, él sabía que el Dios que había llamado a Abraham era un Dios que cumplía o cumple o cumplirá lo que ha dicho. Y entonces él declaró esa palabra aún vivo, pero sabía que iba a morir. Alguien está aquí en esta mañana. Lo que quiero decirle es que esa palabra afectó más de 400 años, a pesar de la situación en que el pueblo estaba cautivo en aquel lugar. Escuche, Egipto representa el mundo del pecado en que hoy nosotros estamos. Asimismo, los huesos de José estaban en ese lugar, pero Dios levantó a un Salvador, Moisés. Y entonces lo primero que Moisés hizo, según la Biblia, es tomar los huesos de aquel hombre José y llevarlo al camino, escuche, al camino del mar en el desierto de Egipto, por el Mar Rojo, llevar los huesos de José, porque José le había creído al Señor. Alguien que diga amén en esta mañana. Ay, Dios mío, ¿cuántos dicen amén? Ahora escuche lo que le digo. Por favor, vaya conmigo a Daniel capítulo 12, verso 2. ¿Alguien está aquí? Daniel capítulo 12, verso 2. Dice la palabra. Es una palabra para estos tiempos, para la iglesia. Recuerde que cuando Daniel recibió la profecía de Dios, Dios le dijo: sella la palabra, porque no es para estos tiempos, sino para ¿qué? Para los últimos tiempos. Hoy estamos en los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: y nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra en Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué?
despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aló. Ahora miren el Nuevo Testamento en Juan 5, 28 y 29, por favor. No se asombren, dice, de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí, dice la palabra. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Levante una ofrenda de aplauso a Dios, por favor, por esa palabra poderosa. Daniel y Juan nos están diciendo algo. Daniel lo dice hace muchos años atrás, pero Juan lo está diciendo en estos últimos tiempos, que todos impíos y creyentes nos levantaremos del polvo. Él sabía, José sabía que esto iba a suceder, que Dios hablaría en estos tiempos también, que así como José será levantado el día que Jesucristo venga por segunda vez y que suene la trompeta, los huesos de José también tomarán vida. Pero hoy yo vengo a traer paz de parte de Dios para la iglesia. Escuche lo que le digo: la fe en que aunque nosotros tengamos que morir, hay una promesa muy grande. Aunque muchos hayan muerto, escuche, días anteriores, hay una promesa muy grande para nosotros, que cuando Cristo venga y suene la trompeta, todos los que están en los sepulcros nos levantaremos, unos para condenación, pero nosotros los que hemos creído en Jesucristo para vida eterna. Alguien que diga amén a eso, por favor. Aleluya. Todos seremos resucitados y todos pasamos por un éxodo, como los huesos de José y del pueblo de Israel. Nosotros somos extranjeros advenedizos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo Jesús hoy coronado en gloria. Vamos camino allá, a las bodas del Cordero. Filipenses 3, 20 y 21, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, escuche lo que está diciendo la palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mire esa promesa tan poderosa, que aunque hoy nosotros tenemos un cuerpo de humillación, un cuerpo que está sujeto al pecado, pero justificado por la sangre poderosa de Jesucristo, tenemos una promesa grande, que este cuerpo de humillación un día dejará de ser y Dios nos dará un cuerpo glorioso y único, comparado con el cuerpo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Diga amén, por favor. Nuestra esperanza y fortaleza es esa. Está en Corintios 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 54 y 58. Atento a esta palabra, por favor.
Y cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo mortal, que hoy tenemos, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, o sea, nuestro cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele gloria al Señor por eso. Ahora escuche, quiero cerrar con esto, por favor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra fe tiene una recompensa, y para nosotros la mejor recompensa que podemos obtener por nuestra fe como José es que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean transformados el día de la visitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene pronto. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Yo sé que tal vez estamos viviendo momentos difíciles. Yo sé que tal vez estamos viviendo momentos, escuche, que no estábamos esperando. Pero tal vez era juventud que está aquí. Habíamos quitado nuestra mirada de la verdad del Señor, y hoy tenemos que salir de aquí totalmente convencidos de que nuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Algo sucedió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Cuando Cristo fue crucificado y fue puesto, escuche, en una tumba fría. Cuando el Señor estaba en la tumba fría, Él descendió a las profundidades de la tierra, y allí se encontró con la muerte, y tomó la muerte por el cuello y la lanzó lejos. Le quitó la corona de victoria que tenía, y nuestro Señor se colocó esa corona. Y entonces, escuche, se levantó, resucitó en gloria. Y así como Cristo resucitó en gloria, usted y yo un día también resucitaremos, así como nuestro Señor y Salvador. Levante sus manos en esta mañana y dígale: Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias por esta promesa tan poderosa, Padre. Yo estoy totalmente convencido de que estoy de paso por este mundo, de que Cristo me dio la victoria en la cruz del Calvario, y tengo que pasar por este desierto, que solo tú sabes cuándo será el día y cuándo será la hora, Señor, de nuestra transformación, de salir de este cuerpo de humillación. Mi alma alaba a Dios, pero yo estoy totalmente convencido de que tú cumplirás esa promesa, Señor, que nos levantaremos en gloria, no solo yo, también mi casa, también mi familia, también mis hijos, también ellos, Señor, porque tú dijiste: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y yo sé que aunque mis ojos hoy puedan ver otra cosa, yo camino simplemente por lo que tú has declarado, Señor. En